Dice una canción de Pablo Milanés: qué dulces mentiras, qué grandes verdades que nos inventamos para perdurar. Vivimos buscando falsos optimismos que calmen la ansiedad del vivir, pero la realidad termina imponiéndose. Hoy la palabra de Dios nos confronta con el peligro de no afrontar la verdad y nos enseña el arte más difícil de la fe: discernir la verdad en medio de la tormenta. Escuchemos las lecturas y reflexión de hoy, lunes 3 de agosto, de la 18ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura tomada de Jeremías, capítulo 28, versículos del 1 al 17. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Asur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia. En cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: amén, que así lo haga el Señor, que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti, siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras se puede reconocer que es verdadero profeta, enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: esto dice el Señor: así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a éste y le dijo: ve y dile a Hananías, esto dice el Señor: has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro, porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo los servirán. Y Jeremías añadió: escucha, Hananías, ¿no te ha enviado el Señor y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira? Por eso el Señor te dice: yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año en el mes 7. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 118. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad.
No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Reflexión. Joachim Clement, un matemático alemán, predijo que este año Países Bajos sería campeón mundial de fútbol, pero esta selección fue eliminada muy temprano del torneo. Luego, por allá aparece una noticia que el pastor tal dice que Dios le reveló que se casara con la fulanita, que se divorciara de la más vieja y que se casara con una más joven. La esposa del pastor después sale diciendo que el Señor le reveló que se casara con un muchacho. Y así sucesivamente. En Nicaragua también tenemos un caso similar. En 2021, un pastor dijo que Dios le había revelado que sería el próximo presidente del país. Entonces surge una frase muy práctica y famosa: ya no hay a quien creerle. Unos dicen una cosa y otros otra. Una manera de matar la verdad es esparcir especulaciones y hacerlas pasar como verdades, como certezas. Y cuando alguien anuncia una verdad, entonces ésta se relativiza, y más si es una verdad incómoda. Las revelaciones de los falsos profetas no fueron escasas en Israel, como el mismo profeta Jeremías lo dice. Y en la lectura de hoy tenemos otro caso de estos. El choque de las fórmulas proféticas. Ananías, cuyo nombre significa Yahvé ha sido compasivo, utiliza exactamente la misma fórmula con que Jeremías hacía sus anuncios. Así dice el Señor de los ejércitos. Y con ella rompe el yugo simbólico que Jeremías llevaba en su cuello.
El espectador antiguo no tenía un criterio externo inmediato para saber quién mentía, pues ambos hablaban en nombre de Dios. Como explicaría más tarde Santo Tomás de Aquino, al hablar del discernimiento de espíritus, el demonio suele presentarse como ángel de luz, imitando el lenguaje de la ortodoxia para desviar de la obediencia divina. Parecidos como el trigo y la cizaña, pero no son iguales. Del yugo de madera al yugo de hierro. Jeremías sabía que el exilio era un castigo pedagógico de Dios para purificar la idolatría de Israel. La sumisión temporal era el camino de la salvación. Hananías, en cambio, practica la demagogia nacionalista. En psicología cognitiva esto se asemeja al sesgo de optimismo. Negar la crisis no la hace desaparecer, solo la vuelve más destructiva. La falsa paz de Hananías aceleró la caída de Jerusalén. No debemos ser como el avestruz, meter la cabeza en la arena y creer que así alejamos el peligro. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas? Primero, debemos de detectar a los Hananías de nuestra vida, a los profetas de las mentiras. Vivimos rodeados de discursos de positivismo tóxico, soluciones mágicas, gurús emocionales que prometen el éxito sin esfuerzo ni cruz, que declara, dicen los hermanos en la oración, que creas que algo ya se realizó, ya está declarado y eso va a suceder, y que pienses tal cosa en positivo y así va a pasar, etc. Si una espiritualidad te ofrece paz a costa de evadir tus responsabilidades reales o maquillar tus pecados, estás ante un yugo de hierro disfrazado. El discernimiento cristiano exige confrontar la realidad, asumirla, no evadirla. Del Evangelio de hoy aprendemos: cuando los problemas de la vida diaria agiten nuestra barca, nuestro enfoque determina nuestra estabilidad. Si miramos fijamente a la fuerza de la tormenta, nos hundiremos como Pedro. Mantener la mirada en Cristo a través de la oración diaria, de los sacramentos, no elimina el viento, pero nos da la capacidad de poder resistir sobrenaturalmente, caminar por encima de la tormenta, no por nuestras fuerzas, sino porque, como dice el apóstol San Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Oremos por quienes atraviesan tempestades hoy en su vida, para que a pesar de eso nunca aparten su mirada de Cristo. En los comentarios, unámonos a esta oración. Quienes la leamos, estamos orando contigo. El Señor te conceda un excelente inicio de semana y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si te ha gustado este video, dele like. Suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.